Bien, hoy vamos a ver propiedades mecánicas de materiales. Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a fuerzas o cargas, como pueden ser las alas de un avión, que están hechas de aleaciones de aluminio, ejes de acero, pensado principalmente para automóviles o máquinas herramientas, que están hechas de acero, o intercambiadores de calor, como se muestra aquí en esta figura. En muchas situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de forma tal existen situaciones en donde es necesario conocer las características del material de forma tal de poder diseñar una pieza sin que la deformación que experimente no sea excesiva y produzca la rotura. El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta de un material, o sea, su deformación. Como ingeniero mecánico, van a trabajar en plantas industriales e interactuarán con profesionales de distintas áreas, con lo cual va a ser necesario que tengan un lenguaje común respecto a propiedades generales de los materiales. Si la carga es estática o bien cambia relativamente poco con el tiempo y es aplicado sobre una sección uniforme, el comportamiento puede ser estimado mediante un ensayo de esfuerzo de formación. Con los metales, en general, este ensayo se realiza a temperatura ambiente. Existen tres maneras de aplicar la carga: por tracción, compresión o cizalladura o corte. En muchas aplicaciones de ingeniería también se ejercen cargas torsionales. En aplicaciones de ingeniería, muchas cargas son por torsión más que de corte. En esta tabla se presentan las variables que pueden intervenir en un ensayo de propiedades mecánicas. Si el tiempo no es una variable de ensayo, estamos en presencia de un tipo de ensayo estático, donde la tensión y la deformación son las variables. Si la constante es el valor de la tensión y se estudia la deformación en función del tiempo. Esto da lugar a un tipo de ensayo que se denomina creep o fluencia lenta. Y por último, si la constante es la deformación y se estudia la variación de la tensión en función del tiempo, el tipo de ensayo se conoce como ensayos de relajación. Los tipos de solicitaciones se clasifican como simples, si son ensayos de tracción, compresión, flexión, torsión o corte. Solicitaciones compuestas, si se combinan una o más de las solicitaciones simples. Y luego tenemos por propiedad o aptitud que se desea medir. Aquí ya son más específicas: dureza, aplastamiento, embutido, etc. Las propiedades mecánicas de los materiales se determinan a través de ensayos de laboratorio que intentan reproducir las condiciones de servicio hasta donde sea posible. Los factores que se deben considerar en estos tipos de ensayos son la naturaleza de la carga aplicada, ¿sí?, si es de tracción o compresión, y si su magnitud es constante en el tiempo o puede fluctuar
continuamente. El otro factor que hay que considerar es su duración. Si la fuerza va a estar aplicada durante una fracción de segundo o puede durar varios años. Y por último, las condiciones del medio. La temperatura es el factor más importante que hay que considerar. Para la realización de ensayos contamos con dos tipos de máquinas. Máquinas universales o máquinas específicas. Dentro de las universales tenemos aquellas que evalúan las propiedades del material en condiciones estáticas o dinámicas. Y dentro de las específicas podemos tener compresión o tracción, máquinas de torsión, máquinas de ensayo de fatiga, de impacto, en particular péndulo o caída libre, de creep o fluencia lenta y durómetros. Dentro de los durómetros vamos a ver tres tipos, el Brinell, Rockwell o Vickers. Vamos a ver también que dentro de sistemas de cargas múltiples tenemos sistemas estáticos y dinámicos. En esta placa se muestra una imagen típica de una máquina universal de ensayos. Esta máquina universal consta de dos columnas, una traversa fija y una traversa móvil. Aquí están montadas las mordazas que sirven para un ensayo de tracción. Esta máquina se llama universal porque se pueden reemplazar estas mordazas de tracción por planos paralelos y convertirse en una máquina de compresión. Y también mediante el agregado de un sistema de apoyos se puede transformar en una máquina de flexión. Aquí vemos algunas máquinas específicas. Por ejemplo, aquí mostramos un durómetro que solamente sirve para medir dureza y en particular en escala Rockwell. Y esta es otra máquina específica de impacto que va a medir la tenacidad a la fractura. Aquí presentamos otra máquina específica, en este caso es un banco de torsión y solamente sirve para este tipo de ensayos. Aquí hay una muestra ampliada que se coloca en el banco de torsión, un extremo queda fijo y el otro aplica el esfuerzo torsor. Este banco en particular tiene la posibilidad de agregar una cámara que puede someter a la muestra a distintas temperaturas. Bien, ¿cómo medimos? En general, yo digo que aplico una carga y mido la deformación, pero en realidad lo que se aplica es una deformación y lo que se mide es la reacción de la probeta a ser deformada. Bien, se aplica una deformación y se mide la carga. Esto nos va a servir para identificar las partes que componen a una máquina de ensayo, tanto específica como universal. Por un lado, disponemos de un accionamiento mediante el cual se imponen las deformaciones, y por otro lado tenemos un dispositivo de medición de fuerzas o sistemas dinamométricos. Para el primer caso, los tipos de accionamiento pueden ser tanto mecánicos como hidráulicos. Dentro de los mecánicos pueden ser a palancas que sirven para cargas constantes en el tiempo o a tornillo, que puede ser tanto manual o motorizada. Los tipos de accionamiento hidráulicos fundamentalmente se basan en el principio de Pascal de la balanza hidrostática, en la que la presión del sistema determina la reacción de la probeta. Hubo una evolución en el desarrollo de equipamiento hidráulico. En un principio se contaba con un pistón que se accionaba en un solo sentido, con lo cual, para poder obtener una máquina de ensayos universales, eran necesarios dos espacios de trabajo, uno para compresión y uno para tracción. Más adelante en el tiempo se logró el desarrollo de un pistón
de doble efecto. ¿Qué quiere decir? Que controla el movimiento tanto ascendente o descendente, con lo cual, con un diseño de máquina de un solo espacio de trabajo, era posible ejecutar ensayos de tracción y de compresión. En los últimos años se han desarrollado servoválvulas que controlan el movimiento del pistón. Esto permite que en una máquina de ensayo se puedan controlar la carga, la deformación y el desplazamiento del pistón con mucha precisión. Aquí se muestra una máquina de ensayo cuyo sistema de accionamiento es mediante tornillos. El movimiento sincrónico de estos tornillos laterales controlan el desplazamiento del cabezal móvil. Aquí se muestra equipos donde el control del movimiento del eje vertical se da mediante un circuito hidráulico. Aquí se muestra también un equipo hidráulico. Esto es una prensa que sirve para ensayar materiales cerámicos. Aquí hay una probeta de hormigón que va a ser comprimida. Adicionándole un accesorio, se puede convertir una máquina de compresión en una máquina de flexión. Fíjense, aquí está la probeta de hormigón, abajo hay dos apoyos y arriba hay otros dos. Los de arriba van a comprimir y van a aplicar un esfuerzo de flexión a esta viga. Este tipo de configuración se llama flexión a 4 puntos, porque son 4 puntos los que apoyan. Está la variante de flexión a 3 puntos, que es la más conocida. Respecto a dispositivos de medición de fuerzas, vamos a considerar dos tipos. Un sistema mide la fuerza por la deformación de un elemento elástico. Hay algunos elementos que pueden ser resortes calibrados, anillos dinamométricos o barras de torsión que se interponen en serie con la probeta y a través de una ley conocida se puede calcular la fuerza. Como ejemplo más conocido, si interponemos un resorte en serie con una probeta que está siendo comprimida, midiendo la variación de la longitud del resorte, podemos calcular la fuerza a través de la constante del resorte. Otro sistema para medir fuerza es a través de una bomba que genera una presión y haga subir el pistón. La fuerza se puede calcular como la integral de la presión por el área conocida. Posteriormente al ensayo, es necesario hacer algunas determinaciones, para lo cual se utilizan reglas milimetradas, calibres, tornillos micrométricos o microscopios para medir alguna deformación. Cuando las deformaciones son pequeñas, se puede incurrir en un error grosero si se considera que el desplazamiento de la traversa móvil o del cabezal móvil es igual a la magnitud que se está deformando la pieza. Por lo cual se utilizan extensómetros, que son dispositivos que miden deformaciones con una gran precisión. Los extensómetros más comunes son o mecánicos o eléctricos. Aquí se muestra un extensómetro mecánico que sirve para utilizarse en ensayos de flexión. Este vástago que aquí estoy señalando, transmite mediante un sistema muy sensible de relojería movimientos del orden de los micrones y es ideal para ensayos de flexión a 3 puntos. Para el caso de ensayos de tracción se utilizan este tipo de extensómetros que se montan solidariamente a la sección calibrada de la pieza. Aquí hay un ejemplo donde hay dos determinaciones, una en la dirección longitudinal y otra en la sección transversal, de forma de constatar o mensurar el módulo de Poisson. Los extensómetros eléctricos se basan en la propiedad de que la resistencia varía con la longitud.
tiene ventajas y desventajas respecto del extensómetro mecánico. El extensómetro mecánico, una vez pasada la parte elástica, hay que desmontar el extensómetro de la pieza para que el ensayo continúe hasta rotura. En el caso de extensómetros eléctricos, son descartables, miden durante todo el ensayo. Una de las desventajas del extensómetro eléctrico es que hay que pegarlo sobre la probeta. Entonces, a veces ocurren dificultades para el pegado correcto. Una ventaja que tiene el extensómetro eléctrico es que puede medir en forma paralela a la cual se está haciendo el ensayo de tracción o transversal. También sirve para monitorear el coeficiente de Poisson. La señal producida por un extensómetro es amplificado y traducido mediante un circuito electrónico específico. Anteriormente estudiamos en un ensayo de tracción como modelo las distintas características que se pueden obtener a partir de un ensayo estático con una máquina universal de ensayo. Identificamos módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, resistencia a la tracción, ductilidad, resiliencia y tenacidad. Ahora nos toca ver algunos ensayos específicos. El primero que vamos a ver es el ensayo de dureza, que es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica localizada. Es un ensayo simple y económico, que en general no necesita de una preparación especial de la pieza o una probeta con una zona calibrada, y los equipos son relativamente económicos. Es un ensayo no destructivo, esto quiere decir que una muestra ensayada puede ser utilizada ya que no es ni fracturada ni excesivamente deformada, como es en el caso de una probeta de tracción. Y una tercera ventaja muy importante es que existe una correlación entre los valores de dureza y un ensayo de tracción, más precisamente de la resistencia a la tracción de un material. Una definición alternativa al ensayo de dureza puede ser que es la capacidad que tiene un material de rayar a otro. En esta escala, que se denomina escala de Mohs, el talco era el material más blando, seguido por el yeso, la calcita, fluorita, hasta llegar al diamante, que era el de máxima dureza. A lo largo de los años se desarrollaron técnicas cuantitativas de dureza que se basan en un pequeño indentador o penetrador que es forzado sobre una superficie de un material a ensayar, en condiciones controladas de carga y de velocidad de aplicación de la carga. En estos ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, que se relaciona con un número de dureza. Cuanto más blando es el material o más profunda es la huella que deja, menor será el número de dureza. Tanto la resistencia a la tracción como la dureza son indicadores de la resistencia de un material a la deformación plástica. Por consiguiente, a grandes rasgos, estas dos propiedades tienen la misma tendencia. Un material más duro tendrá una mayor resistencia mecánica. Hay una relación que funciona para la mayoría de los aceros, que es la siguiente. Tensile strength, o resistencia a la tracción, es igual a 3,45 por un número de dureza Brinell, que vamos a ver a continuación. La dureza se puede medir, por un lado, provocando una deformación superficial por la compresión de un penetrador de un material duro contra la superficie del material a ensayar, o provocando una reacción elástica de la superficie del metal a ensayar por la caída de un percutor cuyo rebote se mide. La dureza es una propiedad compleja de medir. Por un lado, si provocamos una deformación superficial por la compresión de un penetrador de un material duro contra la superficie del material a ensayar, el resultado final va a estar influido no solamente por la resistencia a la deformación,
sino por la sensibilidad del material a endurecerse por la deformación plástica aplicada. Por otro lado, si provocamos una reacción elástica en la superficie del material a ensayar, por ejemplo por la caída de un percutor y se mide el rebote del mismo, si el percutor no llega a producir deformación plástica y no alcanza el límite elástico del metal, la reacción que generará no será la máxima que el metal sea capaz de dar, y la altura del rebote no será la máxima posible. Como conclusión, la dureza es una propiedad compleja y se relaciona con la resistencia a la deformación y su sensibilidad a la acritud. Por lo tanto, la dureza no se relaciona en forma lineal con el límite elástico, pero sí con bastante aproximación con la resistencia a la tracción. Por otro lado, la dureza también se relaciona con la resistencia al desgaste, es decir, un material más duro va a tener una menor resistencia al desgaste. Esto es importante para aplicaciones tales como rodamiento, cojinete o ejes. Muchas veces se utiliza la dureza como parámetro para calcular o estimar la resistencia a la tracción, ya que este ensayo es más rápido y más económico que el de un ensayo de tracción. Bien, en cuanto a técnicas de medición de dureza, existen tres tipos en el mercado: dureza Brinell, dureza Rockwell o microdureza o dureza Vickers. La dureza Brinell es un número que se define como el cociente entre la carga aplicada, la carga P, y la superficie de la impronta que quede en el material remanente luego del ensayo. La metodología es la siguiente. Hay un tiempo de 15 segundos en el cual hay que llegar desde 0 hasta una carga máxima P. Esa carga máxima se mantiene durante 15 segundos y luego se retira la carga. Originalmente se estableció una carga de 3 toneladas y el diámetro de la impronta de 10 milímetros. Dado que el tamaño de la impronta es relativamente grande, hay que tener ciertos cuidados a la hora de la medición. Por empezar, el espesor de la pieza debe ser al menos 10 veces la profundidad de la penetración, o la separación entre puntos a medir tiene que ser tal de que su distancia sea al menos 3 veces el diámetro de la impronta que queda remanente en la probeta. Bien, ¿qué ocurre si la superficie a medir es muy pequeña o si el espesor de la muestra no llega a ser 10 veces la profundidad de penetración? Para este tipo de situaciones se desarrollaron bolillas de menor diámetro. Si yo disminuyo el diámetro del indentor y mantengo la carga, estoy aumentando la presión aplicada, con lo cual habrá distintos estados de tensiones. Entonces, se acepta como válido si el diámetro de la huella cumple una determinada relación con el diámetro del indentor. Esta relación tiene que estar entre 0,25 y 0,50. Ok, pero ¿qué carga uso si yo disminuyo el diámetro del indentor? Como lo que estoy intentando medir es una propiedad del material, si yo utilizara un indentor más pequeño, el valor de dureza para el mismo material tiene que ser el mismo si utilizo una indentor de 10 milímetros de diámetro. Con lo cual se establece una ley de similitud para poder definir la carga en los casos en que el diámetro de la bolilla sea menor. La relación es la siguiente. Si para una carga de 3 toneladas, que la podemos denominar P1, utilizamos un indentor de 10 milímetros, P1 sobre D1 al cuadrado tiene que ser igual a una carga P2 sobre el diámetro 2 al cuadrado.
En este caso, P sobre D cuadrado va a ser una constante del ensayo. De esta forma voy a poder definir la carga 2 de acuerdo al diámetro del indentor que estoy utilizando. Para poder darle un valor a esta constante K, se estableció bajo norma que puede adoptar distintos valores de acuerdo al material que estoy ensayando. Para metales de alta dureza, ese valor de K toma un número de 30. Para metales más blandos como el aluminio o el cobre, ese valor de K toma el valor número 5. Como ejemplo, si quiero ensayar un acero con una bolilla de 10 milímetros, tomando el valor de K igual a 30, la carga da un valor de 3 toneladas. Si por una limitante del espesor de la pieza a medir tengo que seleccionar la bolilla de 2,5 milímetros, entonces la carga que voy a aplicar es 187,5 kilogramos. Se podrán comparar resultados de ensayos de dureza Brinell si los mismos son realizados bajo una misma constante de ensayo. Es decir, no puedo comparar una dureza Brinell de un acero con una de cobre. Al utilizar un indentor cuyo diámetro es bastante grande, este ensayo permite medir durezas de materiales porosos o con estructuras heterogéneas, ya que debido a la gran dimensión del indentor, voy a estar tomando un promedio de toda su superficie heterogénea. Otra ventaja es que si yo cuento con una máquina de ensayo de compresión o una prensa, puedo adaptarlas para medir dureza Brinell. Como desventajas que tiene esta técnica, la impronta es de gran tamaño, por lo cual puede dejar inutilizable la pieza. Otra desventaja se debe al tipo de material con el cual está construido la impronta, es de acero templado. Con lo cual, si uno quiere medir dureza sobre materiales más duros que este acero templado, no lo puedo hacer. Y como última desventaja se considera que depender de una constante de ensayo para cada material hace que este ensayo no sea universal. Para superar las desventajas de la dureza Brinell, se desarrolló la dureza Vickers, que se la conoce comúnmente como microdureza. En este caso, el indentor está hecho de un material más duro, que es el diamante. Las cargas empleadas son entre 10 y 120 kilos. El procedimiento es parecido a la técnica anterior. Hay un tiempo de 10 segundos para llegar desde 0 hasta la carga máxima y luego se mantiene por 10 segundos esa carga máxima. Luego se retira la carga y se hace la medición de las diagonales y se calcula el promedio. En este caso también hay que tener las mismas precauciones que en el caso anterior en cuanto a distancias entre improntas para que el campo de deformación que esté en los alrededores de la impronta, que provocan un endurecimiento del mismo, no afecte a la medición siguiente. Como ventajas de este método podemos decir que no necesita ley de homología. Se tiene menos dispersión de resultados que en el método de Brinell. Se pueden utilizar cargas muy bajas, por lo que se pueden medir recubrimientos o tratamientos superficiales. Dada la dureza del indentor, se pueden ensayar muchos materiales o distintos tratamientos superficiales. Bueno, como desventaja, el indentor es muy frágil, digamos, un mínimo error de que se caiga, se rompe. Otra desventaja es que para poder identificar la indentación, se debe pulir la probeta hasta espejo. Al ser tan pequeña, las diagonales que hay que medir, no es apto para materiales heterogéneos o porosos.
Y como otra desventaja es que para poder medir las diagonales es necesario el uso de un microscopio óptico. Aquí se muestra una imagen de cómo queda la impronta luego de aplicar la carga. Aquí se miden las diagonales y se saca el promedio. A diferencia de los métodos anteriores, que el valor de dureza resultaba de la carga aplicada dividido la superficie de la impronta, el método de dureza Rockwell mide el valor de la penetración en un indentor. Como ven, tiene un comparador ya montado sobre el equipo que da el valor de la penetración. En cuanto a la metodología, primero se carga con una pequeña fuerza P sub 0 para establecer un 0, a partir del cual se miden las penetraciones. Luego se aplica una carga mayor, P1, que provocará la deformación, que en parte va a ser plástica y en parte elástica. En un tercer paso se retira la carga P1 y en un cuarto paso se retira la carga P0. Existen distintas escalas de dureza Rockwell según el material que se va a ensayar, en las cuales P0, P1, la forma y el material del penetrador varían. Como dije antes, el equipo tiene un comparador en el que directamente se lee la diferencia de altura y no es necesario realizar ninguna operación posterior. El cálculo que hay que hacer para determinar la dureza depende de la geometría del indentor y de su material. Por ejemplo, con cono de diamante, la dureza Rockwell surge de hacer la cuenta 100 menos H sobre 0.002. Y para bolas de acero, 130 menos H sobre 0.002. La nomenclatura a utilizar es agregándole a la H, por ejemplo, la escala en la cual se mide. Este método tiene algunas ventajas. Por un lado, que es fácil de manejar y de lectura directa. Dado que es sencillo y rápido, se usa en la industria como control de calidad de distintos procesos. Se puede ensayar casi cualquier material y no necesita pulir la superficie. Además, la impronta que deja es muy pequeña, con lo cual no es destructivo. En cuanto a las desventajas, al ser pequeña su impronta no sirve para materiales heterogéneos. Una desventaja es que se necesita un equipamiento especial. Es un ensayo muy específico y la precisión no es tan elevada. Existen distintas durezas Rockwell según el material a ensayar, a partir del cual se define la carga P0, la carga P1 y el tipo de penetrador. Aquí, como ven, existen distintas durezas Rockwell según el material a ensayar, a partir del cual se define la carga P0, la carga P1 y el tipo de penetrador. Aquí, como ven, hay varias escalas desde la letra A hasta la letra L. Cada una tiene especificado un tipo de material que van desde materiales extremadamente duros, en el que se usa como indentor un cono de diamante, a materiales de dureza intermedia y a materiales de baja dureza, como puede ser un plástico o materiales suaves, en que se utiliza una bola de acero de diámetro relativamente grande. En cuanto a la nomenclatura, para identificar la escala y que no queden dudas, si se utiliza el método Rockwell-C, un cono diamante como indentador, una precarga preestablecida, una carga total preestablecida, el resultado se expresa como el número, la H de hardness, la R de Rockwell y C porque estamos usando la escala C. Bueno, si estamos usando la escala B, el HRB. Y así sucesivamente. Dentro de algunos rangos de dureza, hay ciertas equivalencias que se pueden establecer entre
la dureza Brinell y la dureza Vickers. Esto es en el caso de que si distintas fábricas tienen distintos durómetros y que se quiere evaluar, por ejemplo, el efecto de un tratamiento térmico, que puedan utilizar esta comparación es útil desde el punto de vista tecnológico. Hasta aquí fueron los métodos de dureza en los cuales la deformación plástica es la forma en que se perturba el material. Para materiales elastoméricos, en los cuales las deformaciones elásticas son muy elevadas, por ejemplo, un caucho, ¿sí?, se utiliza otro principio que se basa en la medición de la energía restituida, o sea, se mide el rebote elástico. Por eso se emplean solamente en elastómeros y gomas. Es un método que no deja huella en el material y básicamente se aplica una carga y luego se mide el rebote. La superficie debe ser plana, limpia y perpendicular al indentor. También se repiten los ensayos en distintos puntos de la muestra para verificar la homogeneidad de la muestra. La desventaja que tiene es que el resultado depende muchísimo del operario. Un operario que no esté calificado para llevar a cabo este tipo de ensayos puede dar lugar a conclusiones erróneas. Como el grado de dureza también es muy variable en materiales de caucho, también existen distintas escalas. Las más conocidas son la escala D y la escala A. El próximo método específico que vamos a estudiar tiene que ver con los mecanismos de falla de materiales y da origen a lo que se llama mecánica de la fractura. La industria naval ha sido de particular interés en el desarrollo de la mecánica de fractura. El problema de la fractura frágil se hizo particularmente notable como consecuencia de fallas en la construcción de una serie de buques durante la Segunda Guerra Mundial. Durante dicha guerra hubo una necesidad imperiosa de contar con buques de guerra, con lo cual los astilleros navales de Estados Unidos adoptaron una tecnología de construcción mucho más rápida de la que venían utilizando hasta ese entonces. Hasta el momento estaban fabricando barcos con estructuras remachadas. A partir de esta necesidad fue que se cambió de tecnología y en lugar de usar remaches empezaron a utilizar soldadura, sin cambiar el acero. De los casi 4.500 barcos construidos, alrededor de 1.500 fallaron de forma imprevista. La mayor parte de las fracturas de estos barcos denominados Liberty comenzaban en zonas donde había importantes concentraciones de tensiones. De hecho, algunos barcos se rompieron en el propio muelle sin sobrecarga alguna por acción del frío. Esta imagen que se muestra en la pantalla ocurrió una noche de invierno entre el año 41 y 42. Detectaron que la causa de la rotura era una fragilización del acero utilizado durante el proceso de soldadura. La rotura de materiales de ingeniería es casi siempre un hecho indeseable, por distintas razones, ya sea por posibles pérdidas de vidas humanas, las pérdidas materiales o su incidencia en el suministro de productos y servicios. Aun cuando las causas de la rotura y el comportamiento de materiales sea conocido, a veces es difícil poder prevenir o predecir una rotura de un componente. Los causales pueden ser la selección o conformación inapropiada de los materiales, un diseño inadecuado o su mala utilización durante el servicio. La clasificación del tipo de rotura está basada en la capacidad del material para experimentar deformación plástica. Los materiales dúctiles exhiben normalmente deformación plástica sustancial, con un alto grado de absorción de energía antes de la fractura. Por otro lado, en la fractura frágil existe normalmente poca o ninguna deformación plástica.
con muy baja absorción de energía. La configuración mostrada en la parte A se encuentra en metales muy blandos, tales como el oro o el plomo. Estos materiales son muy dúctiles y se rompen cuando la estricción se reduce prácticamente a un punto. En el otro extremo, en la figura C, se muestra el perfil de una fractura completamente frágil. En la mayoría de los metales, lo que ocurre es lo que se muestra en el apartado B, que es una mezcla entre fractura dúctil y fractura frágil. El proceso de rotura involucra dos etapas. La primera es la formación de una grieta y la segunda su propagación. El modo de fractura depende muchísimo del mecanismo de propagación de la grieta. La fractura frágil se caracteriza por un alto grado de deformación plástica en la vecindad de la grieta. Además, el proceso de avance es un proceso estable. Una superficie de fractura dúctil, el proceso de fractura normalmente ocurre en varias etapas. En primer lugar, luego de iniciarse la estricción, se forman pequeñas cavidades o microcavidades en el interior de la sección, como se muestra en la figura 2b. Estas microcavidades se hacen mayores, se juntan y coalescen para formar una grieta elíptica, en la cual su eje mayor es perpendicular a la dirección aplicada. Finalmente, se produce la fractura por una rápida propagación de la grieta alrededor del perímetro exterior de la estricción, por deformación de corte, formando un ángulo de 45 grados con respecto al eje de tracción. Una fractura que tiene este contorno característico se denomina fractura copa-cono, debido a que una de las superficies tiene la forma de una copa y la otra de un cono. En este tipo de fractura, la región central de la superficie tiene un aspecto fibroso y particular. Cuando se examina con un microscopio electrónico de alta magnificación, se encuentra que la región central fibrosa de una fractura copa-cono consiste de hoyuelos, que es una característica típica de una tracción uniaxial. En el otro extremo, la fractura frágil ocurre sin deformación plástica y por una propagación rápida de la grieta que se forma. La dirección del movimiento de la grieta es casi perpendicular a la dirección de la tensión aplicada, y como resultado se obtiene una superficie de fractura relativamente plana. En algunos aceros que sufren este tipo de rotura, se pueden encontrar una serie de marcas en forma de V corta que apuntan hacia el lugar de iniciación de la fisura. Otras superficies frágiles contienen líneas o crestas que irradian desde el origen de la grieta en forma similar a un abanico. Las fracturas frágiles en materiales amorfos, como por ejemplo vidrios, producen una superficie lisa y brillante. En la mayoría de los materiales cristalinos frágiles, la propagación de la grieta se corresponde a la sucesiva rotura de enlaces atómicos a lo largo de planos cristalinos. Este proceso se denomina decohesión. Habitualmente, este tipo de fractura se dice que es transgranular, debido a que las grietas pasan a través de los granos. En un problema de la unidad 1 se relacionó el módulo elástico y la resistencia a la fractura de un material con las fuerzas cohesivas que existen entre los átomos. Sobre esta base se estimó que la resistencia cohesiva teórica de un sólido frágil es aproximadamente igual a 1/10 del módulo elástico. La resistencia a la fractura experimental en la mayoría de los materiales es entre 10 y 1000 veces menor que el valor teórico. Hace unos 100 años
se propuso que esta discrepancia entre la resistencia cohesiva teórica y la resistencia a la fractura experimental podría ser explicada por la presencia de fisuras microscópicas muy pequeñas, las cuales existen siempre en condiciones normales, tanto en la superficie o en el interior del material. La presencia de estos defectos serían los responsables de la disminución de la resistencia a la fractura, debido a que en el extremo de estos defectos, la tensión aplicada puede ser amplificada o concentrada. En la figura se muestra un perfil de la tensión a través de la sección de la muestra que contiene la grieta. Este valor de tensión es máximo en la vecindad del extremo de la grieta y disminuye a medida que me voy alejando de la misma. A una distancia suficientemente alejada, la tensión en el material es sigma sub 0, que coincide con la tensión aplicada. Estos defectos se los conocen como concentradores de tensión por la capacidad que tienen de amplificar la tensión en sus alrededores. Si se supone que la grieta tiene forma elíptica y está orientada con su eje mayor perpendicular a la tensión aplicada, la tensión máxima en el extremo de la grieta se puede aproximar por la siguiente ecuación. Sigma m es igual a 2 veces sigma sub 0 multiplicado por A, que representa la longitud de la grieta superficial, o bien la mitad de la longitud de una grieta interna. Y ρ sub t es el radio de curvatura del punto de la grieta. Mientras menor sea el radio de curvatura o mayor sea el parámetro A, el cociente es muy elevado. Esto dará un valor de sigma sub m mucho mayor que sigma sub 0. El cociente entre sigma sub m y sigma sub 0 se lo denomina factor de concentración de tensiones y se lo designa con la letra K sub t. Y es una medida del grado con que una tensión externa es amplificada en el extremo de una grieta. La amplificación de esta tensión no se restringe a defectos microscópicos, también pueden ocurrir en discontinuidades internas macroscópicas como agujeros, ángulos vivos o en tallas en estructuras grandes. Considerando un material completamente frágil, Griffith desarrolló un criterio para la propagación de una grieta elíptica realizando un balance energético entre dos energías. Por un lado, durante la propagación de la grieta, se produce una liberación de energía de deformación elástica, que es almacenada en el material cuando es deformado elásticamente. Por otro lado, la formación de nuevas superficies de la grieta origina un incremento de la energía superficial del sistema. Por lo tanto, concluyó que la tensión crítica que se requiere para propagar una grieta en un material frágil viene dada por la siguiente ecuación. Sigma sub c, que es la tensión crítica, es igual a 2 veces el módulo de elasticidad por la energía superficial específica, que es gamma sub s, dividido pi por la mitad de la longitud de una grieta interna, elevada a la 1/2. Si bien no está explícita la importancia del radio de curvatura de la punta de la grieta en esta expresión, se supone que el radio es suficientemente agudo para aumentar la tensión local en el extremo de la grieta por encima de la resistencia cohesiva del material. La mayoría de los metales experimentan deformación plástica antes de la fractura. Habíamos visto que la deformación plástica produce un aumento de la resistencia mecánica. Este efecto puede tenerse en cuenta si en la ecuación anterior se reemplaza la energía superficial específica por otro parámetro
que incluya la energía de deformación plástica asociada a la extensión de la grieta. Si se lo denomina con la letra arroba, se puede utilizar esta misma expresión para estimar la tensión crítica requerida para propagar una grieta en un material dúctil. El concepto de tensión crítica significa que es un valor umbral por debajo del cual no se propaga la grieta. Es importante realizar un análisis de la distribución de tensiones en la vecindad de la punta de una grieta. Existen tres modos mediante los cuales una carga puede actuar sobre una grieta. Experimentalmente, se ensayan por separado, ya que cada uno produce un desplazamiento diferente de la superficie. Se los denomina modo 1, modo 2 y modo 3. El modo 1 es una carga de tracción, el modo 2 es de corte y el modo 3 de desgarre. El que ocurre con mayor frecuencia es el modo 1. Para este modo, la forma en que actúan las tensiones se muestran en esta figura. El modo 1 es una carga de apertura o de tracción. El modo 2 es de corte y el modo 3 de desgarre. Si se considera que el modo 1 es el que más frecuentemente ocurre, aquí se muestra una distribución de las tensiones que actúan sobre un elemento de material. Utilizando los principios de la teoría elástica, se puede estimar que las tensiones en X, en Y y las tensiones de corte, o sea, las XY, son función de un parámetro K que se denomina factor de intensidad de tensiones, que determina la magnitud de la distribución de tensiones alrededor de una grieta. Si la placa es delgada respecto de las dimensiones de la grieta, como es en este caso que se está representando, entonces sigma sub z va a ser igual a 0. Y se dice que existen condiciones de tensión plana. En el otro extremo, para placas relativamente gruesas, sigma sub z se va a calcular como el módulo de Poisson por la suma de sigma x más sigma y. Y este estado se denomina estado de deformaciones planas, ya que la deformación en z es igual a 0. El valor del factor de intensidad de tensiones es una función de la tensión aplicada, el tamaño y posición de la grieta, así como de la geometría de la pieza sólida en la cual está localizada la grieta. Antes se comentó un criterio para la propagación de una grieta en un material frágil que contiene un defecto. La fractura ocurre cuando el nivel de tensión aplicada excede el de un valor crítico. De la misma forma, las tensiones en la vecindad del extremo de una grieta se describen en términos de factor de intensidad de tensiones. Se puede pensar también que existe un valor crítico de K que puede ser utilizado para especificar las condiciones de fractura frágil. Este valor crítico se denomina tenacidad a la fractura y se lo designa con la letra K sub C. La tenacidad de la fractura representa una medida de la resistencia del material a la fractura frágil cuando hay presente una grieta. Para probetas relativamente delgadas, el valor de K dependerá del espesor de las probetas. A medida que éste aumenta, el valor de K disminuye. Habrá un valor de B para el cual la tenacidad de la fractura ya será independiente del espesor, y es cuando existen condiciones de deformación plana. El valor de la constante K para probetas más gruesas se denomina tenacidad de fractura en deformaciones planas y se representa con la letra K y sub C.
Esta es la tenacidad de fractura que normalmente es citada en bibliografía, ya que su valor es siempre inferior a K sub C. El subíndice I indica que este valor de K es para el módulo 1 del desplazamiento de la grieta. La tabla presenta la tenacidad de fractura en deformación plana para distintos materiales. El factor de intensidad de tensión es K y la tenacidad de la fractura en deformación plana, K y sub C, están relacionados de forma similar a como lo están las tensiones y el límite elástico. A un material se puede aplicar cualquier valor de tensión, pero si ésta es mayor que el límite elástico, se va a deformar plásticamente. De la misma manera, el factor de intensidad de tensiones puede tomar muchos valores, mientras que el K/I sub C es único para un material determinado. La tenacidad de fractura en deformación plana, es una propiedad del material y depende fundamentalmente de la temperatura, la velocidad de formación y la microestructura. De acuerdo a lo visto hasta ahora, hay tres variables que podemos considerar para poder dimensionar de acuerdo a los principios de la mecánica de la fractura. Las tres variables son la tenacidad de la fractura, la tensión aplicada y el tamaño de defecto crítico, suponiendo que el parámetro I, que es un parámetro dimensional, pueda ser determinado. Al diseñar un componente, es importante evaluar cuáles de estas tres variables están determinadas por la aplicación y cuáles están sujetas al control de diseño. Si se selecciona un material, ya sea porque la aplicación requiere de una determinada densidad o una determinada resistencia a la corrosión, queda definido el valor de K sub C. Si además se especifica el tamaño de defecto crítico admisible, teniendo en cuenta las limitaciones de la técnica de detección que se dispongan, queda establecido el valor de sigma sub C. Una vez definido cualquier combinación de dos de estos parámetros, el tercero ya queda fijado. En el segundo caso, si el nivel de tensión y la tenacidad de la fractura son prefijadas por una situación de diseño, entonces queda establecido cuál es el tamaño de grieta admisible que se puede permitir. En este sentido, se han desarrollado técnicas de ensayos no destructivos que permiten la detección y medidas de grietas tanto internas como superficiales. Volviendo a los casos de fractura frágil en los barcos de la clase Liberty, los trabajos indican que las fracturas no se producían por culpa de las soldaduras, sino por las propiedades del acero en sí. Se demostró que existe una temperatura crítica por debajo de la cual el modo de fractura del acero cambia de dúctil a frágil. Como los barcos en el Atlántico Norte se veían sometidos a bajas temperaturas, eran susceptibles de tener un comportamiento frágil. Por otro lado, dado que estaban soldadas las placas, las grietas originadas por esfuerzos de fatiga se pueden extender a lo largo de las juntas de soldadura que unían las placas del barco. En cambio, cuando se encontraban remachadas las placas, las fisuras encontraban un obstáculo imposible de vencer, que era el borde de la placa metálica. Los factores que ejercen un efecto fragilizante en los aceros son un estado triaxial de tensiones, temperaturas bajas y velocidades de carga elevadas. No es necesario que lo estén actuando los tres factores a la vez para que se produzca una rotura frágil. Un estado triaxial de tensiones, que se expresa cuando hay una entalla o una grieta presente, sumado a una temperatura relativamente baja, pueden ser los responsables de la mayoría de las fracturas frágiles ocurridas durante el servicio de los barcos.
Para poder determinar la susceptibilidad de los materiales a la fractura frágil, se desarrollaron ensayos dinámicos por choque. Consiste en provocar la rotura del material en condiciones de alta triaxialidad y con una acción dinámica. La alta triaxialidad se logra generando una entalla en la probeta de ensayar y la acción dinámica con una alta velocidad de impacto. Estas condiciones fragilizan al material e indican si su plasticidad es suficiente o no para poder soportar estas condiciones de ensayo. Aquí se muestran los tipos de probetas que se utilizan en ensayos dinámicos. En principio hay dos métodos que prosperaron entre otros muchos. Estos son el ensayo de Charpy y el método ISOT que se utiliza en el Reino Unido. Ambos métodos tienen similitudes en cuanto a la preparación de la probeta, en el sentido de que incluyen entallas con distintas geometrías para lograr el estado triaxial de tensiones. Aquí se muestra un esquema del péndulo de Charpy, que consta de las siguientes partes. Un martillo que está asociado a un eje graduado. Este martillo se fija a una altura H1, una altura inicial. La probeta se monta aquí sobre el portamuestra de forma tal que la entalla queda del extremo opuesto en donde va a impactar el martillo. El martillo desde una altura conocida se destraba. Parte de la energía potencial que tiene el martillo se convierte en energía cinética cuando se destraba e impacta sobre la muestra. La muestra se parte, el martillo continúa su recorrido hasta una altura H2. La diferencia de alturas, H1 menos H2, es proporcional a la energía absorbida por la muestra durante el impacto. Esa energía queda establecida en el panel graduado que está asociado al péndulo de Charpy. Hay péndulos de mesa, donde muy baja carga, digamos, donde la masa del martillo será de un par de kilos, y hay otros equipos un poco más grandes donde la masa llega a ser de 15 kilos. Lo que se muestra aquí es la probeta del ensayo Charpy, y aquí hay una imagen, una foto, de una muestra luego del ensayo. Esta muestra es relativamente dúctil, dado que se partió, pero no se dividió en dos partes completamente. Aquí hay una serie de ecuaciones en la cual se establece el equilibrio entre el inicio y el final de carrera de un péndulo de Charpy. El trabajo absorbido por la muestra se denomina resiliencia. La velocidad de choque va a depender directamente de la altura H1 y solamente son comparables los resultados que se hacen sobre un mismo material con el mismo tipo de entalla, de forma de asegurar de que el estado triaxial es el mismo en ambos casos. Este ensayo se practica a distintas temperaturas, desde menos 70 grados centígrados, esto es, con probetas sumergidas en nitrógeno líquido, hasta temperaturas que van por encima de los 100-150 grados. Haciendo este barrido en temperatura, es posible detectar el rango en el cual ocurre la transición dúctil-frágil para un mismo material. Fíjense, un acero A36, por debajo de los 50 grados, la energía que puede absorber durante un ensayo de impacto disminuye significativamente. Aquí se muestra la transición dúctil-frágil también del acero con el cual estaba hecho el Titanic. Dado que el acero tiene cierto grado de anisotropía luego de la laminación, la energía absorbida va a depender de la dirección en la cual se prepara la probeta. Muchas gracias, chicos.